Gracias por la invitación. Quisiera compartirles un documento que hemos hecho varias organizaciones, es un documento de discusión sobre el proceso de la reforma política. La primera cosa que queremos comentar es que no estamos de acuerdo en el proceso que se está llevando de reforma política en el Distrito Federal y en general en el país, en que unos cuantos a través de un pacto definan todas las políticas y que la reforma política se negocia en privado y además con concesiones de otras reformas que se están dando, y que eso hay una preocupación muy grave sobre esta situación, porque pues, no hay ninguna participación social, y ya ni siquiera social, sino política de esto. Entonces, voy a leer este documento, que es un primer documento, dice: derechos plenos en la ciudad capital. El proceso de democratización del Distrito Federal ha sido paralelo al proceso de apertura del sistema político mexicano. En el caso de la Ciudad de México, dicho proceso se ha caracterizado por una acentuada lentitud y una dinámica gradualista en la búsqueda de derechos plenos de la ciudad y de la ciudadanía. El restablecimiento de estos debe recuperar el espíritu del Constituyente de 1917, que ha sido compatible que la ciudad fuera sede de los poderes federales con el carácter municipal del DF y el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades. Esta dinámica de avances no se puede entender sin la vigorosa participación ciudadana y la movilización social en la ciudad. La experiencia del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993 influyó de manera importante sobre la reforma política del Distrito Federal. Esto marcó una nueva forma de participación de la sociedad civil que puso en el centro al debate la demanda ciudadana de mayor democratización en la capital del país. Exigencias que no cesan y logran renovada vigencia cuando los movimientos sociales y civiles formulan la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Los promotores de la Carta tuvieron la capacidad de lograr compromisos de los tres órganos del gobierno cuando firmaron dicho documento, ocasión que se manifestó su acuerdo para que fuera la base para la Constitución de la Ciudad de México. Esta historia da cuenta que el tema del régimen para la Ciudad de México no ha sido solo de los partidos políticos. La ciudadanía ha contribuido en las transformaciones realizadas y aún tenemos mucho que aportar en la discusión actual. Para hacer realidad la Constitución de la Ciudad de México es necesario pasar de un pacto político del que cupular al establecimiento realmente de un pacto social. Los próximos meses serán de intensa discusión, donde diversos actores locales y federales volverán a manifestar los argumentos que han manejado desde hace algunos años, pero la deliberación no puede darse sin considerar el sentir popular en la búsqueda de transformaciones profundas que integren contenidos máximos a través de modificaciones viables. Es necesario subrayar que en este proceso constitutivo se da en el marco de la reforma en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso en el 2011, lo que hace posible la incorporación de formas novedosas en el ejercicio de gobierno y en el reposicionamiento de la Ciudad de México como una ciudad avanzada. Por tanto, diversas organizaciones sociales, civiles, académicas, del movimiento urbano popular, feministas, de derechos humanos, jóvenes, indígenas, sindicatos, entre otros, que hemos sido protagonistas de transformaciones en la ciudad,
reiteramos que el proceso sea participativo y no cupular, claro. Que nuestras propuestas reivindicadas por muchos años, más de 4 décadas, sean incorporadas en la transformación del régimen de la ciudad y se culminen en la recuperación de los derechos plenos de las y los habitantes. El proceso de cambio es uno solo y tiene 2 momentos fundamentales: la reforma a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y el posterior proceso constituyente local. El primero, al normar las bases para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, deberá asegurar los siguientes aspectos. 1. El establecimiento de las mismas atribuciones que el título quinto de la Constitución mexicana refiere para los estados de la República. 2. Que la ciudad sea reconocida como una entidad soberana que decide su propio régimen bajo los siguientes principios: orientarse en un enfoque de derechos humanos, fundamentalmente los derechos colectivos, y poner en énfasis los derechos colectivos que los derechos individuales. Reconocimiento y respeto a la diversidad, género, intergeneracional, multicultural, migrantes y autonomía de los pueblos originarios. Plena garantía del derecho a la ciudad. Reconocimiento y garantía del derecho a la participación. Y 4, preservar que la ciudad se mantenga como sede de los poderes y capital federal, que esta es una discusión que yo creo que es importante darla, ¿no? Segundo momento es el constituyente local. A su vez deberá asegurar los siguientes elementos: que la Constitución de la ciudad establezca las instituciones y mecanismos para la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos, tanto en el ámbito central como en las demarcaciones territoriales, por medio de instancias deliberativas para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El constituyente debe ser electo ex proceso para tal tarea e integrado de manera más plural posible, que garantice la participación de todos los sectores sociales. No estamos de acuerdo que el constituyente sea la Asamblea legislativa del Distrito Federal. Hay muchas otras formas de participación en la sociedad que han contribuido a muchas cosas y políticas en esta ciudad y han contribuido al crecimiento de sus propias comunidades, que ni siquiera luego son tomadas en cuenta, porque lo único que se toma en cuenta es la participación formal. El constituyente debe de abrir un periodo de consultas y discusión con la ciudadanía no menor de 6 meses, con mecanismos preestablecidos y legislados. Los habitantes de la ciudad hemos sido partícipes de las luchas más importantes libradas por nuestro país. Por ello, hacemos un llamado a todo el pueblo de México que se sume a nuestra exigencia de reconocimiento de derechos plenos para quienes habitamos en ella, por lo cual invitamos a mantenerse atentos al curso de la reforma política de la ciudad. Demandamos al Congreso de la Unión que en su carácter depositario de la soberanía nacional establezca canales necesarios y adecuados para la participación ciudadana amplia y de calidad que permita ejercer nuestro inalienable derecho de alterar o modificar nuestras formas de gobierno. Exigimos al jefe de gobierno, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, den a conocer la ruta de trabajo de esta reforma. En ella deben garantizar los momentos y modalidades que aseguren una intervención ciudadana amplia y de calidad. Llamamos a quienes vivimos en la ciudad a informarnos, organizarnos y participar en las reivindicaciones de una reforma que reconozca nuestros plenos derechos mediante la Constitución de la ciudad del siglo XXI. A las organizaciones sociales y civiles a sumarse y confluir
en la construcción de nuestra ciudad para que reconozcamos nuestros plenos derechos. Y esta es la posición que hemos estado discutiendo, es un documento de discusión que hemos estado elaborando sobre la cuestión de la reforma política del Distrito Federal. Gracias. Muy bien.